Listo, chicos, comenzamos. ¿Me escuchan todos? Bueno, comenzamos. Ayer lo que vimos era que las ecuaciones e inecuaciones en variable compleja la pueden representar en el plano, ¿sí? Eso es lo que vimos ayer. Ahora vamos a continuar con algunas definiciones sobre regiones. Por ejemplo, vamos al entorno. Se define el entorno con centro en el punto z sub 0 y radio epsilon. Recuerden, epsilon mayor que 0 y chiquitito. Es igual, el entorno que es el conjunto formado por los z tal que la distancia de z sub 0 es menor que epsilon. Eso es un entorno. ¿Sí? Acá les puse un grafiquito, ¿sí? Eso es una bolita, así la llamamos. Bueno, acá está R, pero en realidad es epsilon, ¿no? Z menos Z, la distancia de Z sub 0 es menor que epsilon. Eso es un entorno. Ahora, la vecindad, ¿qué es una vecindad? Es la vecindad del punto Z sub 0, radio epsilon, es el conjunto formado por los Z, tal que la distancia de Z sub 0 es menor que epsilon y mayor que 0, es decir, que no incluye al Z sub 0, por eso acá está con rojo, ¿sí? Es mayor que 0 y menor que epsilon. Eso es una vecindad. Ahora vamos a conjuntos. Conjuntos abiertos. ¿Qué es un conjunto abierto? Un conjunto es abierto cuando para cualquier punto del conjunto yo puedo tener un entorno de los puntos y todos los puntos de ese entorno pertenecen al conjunto. Acá está esto es línea punteada, ¿no? Porque es z menos z sub 0 módulo menor que r. En realidad es esto. O sea que no tomo, el r no pertenece al conjunto. Entonces, para cualquier punto de ese conjunto, por más cercano que esté al límite, yo puedo encontrar un entorno, porque no va a tocar el punto, no va a tocar el r. ¿Sí? Entonces, este conjunto es abierto porque todos los puntos yo puedo rodearlos con una bolita y todos los puntos de esa bolita van a pertenecer al conjunto. Cuando es cerrado, perdón, cuando es cerrado, por ejemplo, z menos z sub 0 menor o igual que r. Entonces quiere decir que la frontera pertenece al conjunto. ¿Sí? Entonces, yo voy a tomar un punto que estás en la frontera, ese punto pertenece al conjunto, pero cuando lo rodee con una bolita va a haber puntos que van a pertenecer al conjunto y puntos que no van a pertenecer al conjunto. Entonces, ese conjunto es cerrado. Vamos a conjuntos conexos. Un conjunto es conexo si dos puntos del conjunto, dos puntos que pertenecen al conjunto, yo lo puedo unir mediante una curva o una trayectoria. Sí que puede ser una curva, una unión de segmentos. Acá no se ve muy bien, sí, pero son quebradas, son segmentos quebrados. ¿Sí? Por ejemplo, conjunto conexo. Para mí mi conjunto es esta curva que la llamo gamma. Es conexo, dijimos que para que sea conexo
dos puntos del conjunto tienen que pertenecer, la trayectoria que los une tiene que pertenecer al conjunto. Entonces, si yo tengo un punto acá, perdón, por ejemplo, tomo este punto acá y un punto acá, lo puedo unir sobre la misma curva que representa el conjunto, ¿sí? O sea que esta curva es conexa. Pero, por ejemplo, no es conexa esperen, esto, por ejemplo, el conjunto está formado por este rectángulo menos la diagonal. Entonces, esta no es conexa porque si tomo un punto de este triángulo y un punto de este triángulo y querer unirlo, la curva pasa por la diagonal. Entonces no puedo unir dos o puntos que están en estos dos triángulos por una curva que todos esos puntos pertenezcan al conjunto, ¿sí? Eso es conexo. Ahora, ¿qué definimos como dominio? Dominio es un conjunto abierto y conexo. Bueno, abierto, ¿qué dijimos abierto? Que todos los puntos de ese conjunto, la bolita que el entorno que yo pueda construir alrededor de cada punto del conjunto, todos sus puntos tienen que pertenecer al conjunto. Entonces es abierto. Y es conexo cuando dos puntos a la izquierda del conjunto yo lo puedo unir con una trayectoria, ¿sí? Ahora, vamos a la otra definición, simplemente conexo. Simplemente conexo y múltiplemente conexo, son dos definiciones. Entonces, ¿cuándo es simplemente conexo? Cuando una curva cerrada, continua, sin puntos múltiples, o sea, una curva así, cerrada, continua, sin puntos múltiples, acá, ¿qué significa esto? Esto es un punto múltiple cuando se cruza, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un conjunto y contiene una curva cerrada, continua, sin puntos múltiples, contiene a la curva, el conjunto contiene a la curva y a todos sus puntos interiores, hablo de simplemente conexo. Y múltiplemente conexo cuando el interior de la curva tiene elementos que no pertenecen al conjunto. Entonces, por ejemplo, tengo X e Y, tengo una región cualquiera, y entonces yo tengo una curva. Todo esto es mi región. Tengo una curva cualquiera. Los puntos de la curva y los puntos que están dentro de esta curva pertenecen, ¿sí?, al conjunto. Entonces acá estoy hablando de simplemente conexo. ¿Cuándo hablo de múltiplemente conexo? Cuando, por ejemplo, si yo tendría un conjunto así. Acá tengo lo que está dentro de ese agujero, no pertenece al conjunto. ¿Sí? Entonces, si yo tomo una curva cerrada, entonces si yo tomo una curva cerrada, entonces la curva, esto que está acá, no. Entonces, una definición, o mejor dicho, más práctico de decir, simplemente conexo no tiene agujeros. Múltiplemente conexo tiene agujeros, ¿sí? Esa sería otra. Por ejemplo, en este caso. Simplemente conexo, tengo la curva, una curva cerrada, continua, y los puntos de la curva y los puntos interiores a la curva pertenecen al conjunto. En cambio acá tengo la curva, pero tengo este sector no pertenece al conjunto, por lo tanto
Acá estoy hablando de agujeros. Así, ¿sí? Ahí en la guía se le pide al final, perdón, bueno, acá no. Caso de los conjuntos, es decir, si son simplemente tablita y conexos, después dominios, y bueno, simplemente conexo o múltiplemente conexo y pongan A, B. Este ejercicio, el C, por favor. Ay, perdón, 9B me parece. No, perdón, no es módulo de Z más la parte real de Z. ¿Está, chicos? ¿Me han escuchado? Sí. Ahora no le pude escuchar, no pude entender por qué. Mucho, no sé por qué, no sé si es el internet o qué es lo que pasa. Puesta. A ver. ¿Pero qué es lo que querés que te repita? El 10. Sí, se corta. Ponelo por chat. Lo último, simplemente conexo y múltiplemente conexo, del 9B. Que corrijan el ejercicio 9B, que es este. 9B, corrijan. Es módulo de Z más la parte real de Z menor o igual que 2. Ese es el ejercicio. Bueno, sigamos. Eso es la parte de regiones. Ahora veamos la parte de funciones. Comenzamos con funciones. La definición o el concepto de función en variable compleja es el concepto que ustedes ya tienen desde análisis matemático 1, o sea, la función f, tengo los conjuntos a y b, que en este caso son números complejos, son complejos. Entonces, la preimagen o rango o codominio que existe una regla o una relación W igual a f de z, ¿sí? Esa es la definición de función. Lo único que acá en una función de variable compleja, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo lo que más o menos les estaba diciendo ayer, voy a necesitar dos planos para representar, porque y representar la variable z, que mediante la función w igual a f de z, lo voy a poder representar en el plano W, que es parte real de W y parte imaginaria de W.
llamamos a esto también transformación. Mediante esta función W igual a f de z, yo estoy aplicando a este punto o esta región, ¿sí? Y obteniendo en el nodo W esta otra, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo este conjunto, W es igual a los Z que pertenecen a D. Bueno, esto no, me olvidé borrar. Tal que W es igual a dominio, está formado por el conjunto, formado por los Z menores o iguales que 1. Esto que me representaba esta ecuación. ¿Se acuerdan? Me representaba una circunferencia, ¿sí? La tengo acá, W igual al módulo de Z. Va a ser igual aquí a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esto es la función W. Módulo de Z igual a 1 me representaba una circunferencia. Recuerden, el módulo aquí es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado raíz, ¿sí? Entonces, si ese módulo es igual a 1, estoy tomando el límite, entonces W va a ser igual a 1. Ahora el otro límite va a ser cuando sea 0, o sea, el módulo igual a 0. Entonces, W va a ser igual a 0. Entonces, esto es con W igual a módulo de Z, ¿sí? Esto es U y esto es D, que ya vamos a ver qué son. Entonces, con esta curva, o sea, es módulo de Z igual a 1, ¿qué es lo que tengo? Este punto 1. En 0 tengo 0. Entonces, toda esta región, porque es menor o igual que 1, pasa a ser este segmento de recta, ¿sí? Eso es lo que se hace. Perdón. Nosotros tenemos la variable z igual a x más y. Tenemos la función, pero la función w va a ser igual a ¿qué? A u más ib, porque es otro complejo. Entonces yo voy a tener una parte real que va a ser u y una parte real imaginaria que va a ser b. Son funciones de variable real, u de x, y. Entonces, para w igual a f de z, que es lo que tengo, w igual a f de z va a ser igual a ¿qué? A f de de x, y, la función, una función b de variable real. Profe, disculpe, ¿puede repetir desde para W? Porque se W. cortó todo, no se escuchó nada. Disculpe, molestia. ¿De dónde? Desde para W, en el inicio de la... Se empezó a cortar y no se escuchó nada. Listo. Acá lo único que hago es reemplazar w es igual a f de z, por lo tanto w es igual a ¿qué? A f de x más y esto es igual a ¿qué? A u de x, y más b, y b de x, y. Entonces acá yo tengo a la función compleja expresada en términos de su parte real y su parte imaginaria, donde la parte real de w es u, una función de variables reales, x, y b, una función de variables reales, x e y, ¿sí?
Por ejemplo, tengo la función w igual a z al cuadrado. Entonces, w es igual a ¿qué? Z, la variable compleja, x más y elevado al cuadrado, y esto es igual, elevo al cuadrado a x al cuadrado menos y al cuadrado, que es la parte real, 2xy. Entonces, u es igual a ¿qué? A x cuadrado menos y al cuadrado, la parte real de la función. Y b, la función imaginaria, o la parte imaginaria, es igual a 2xy. ¿Sí? Eso es lo que se hace con todas las, bueno, cuando lo necesitan, es lo que hacemos con todas las funciones de variable compleja. Si están en z, reemplazamos por x más y para obtener que es su parte real y su parte imaginaria, porque muchas veces la vamos a necesitar de esa manera. Entonces, por ejemplo, para z igual a i, con la función z al cuadrado, obtengo que w igual a f de i igual a i al cuadrado igual a menos 1. Con z igual a menos i, w, que es igual a f de menos i, igual a menos i al cuadrado, va a ser igual ¿a cuánto? Uno. 1, ¿seguro 1? Menos 1. Menos 1, bien. Sí, porque esto sería como poner... Entonces, para dos valores de z obtengo un único valor de w menos 1. Bueno, de funciones. La función exponencial. La función exponencial, ¿cómo la definimos? W igual a e a la z, donde z es x más y. Entonces, ¿yo qué tengo? E a la x por e a la y. Entonces, tengo e a la x. Esto, recuerden por la fórmula de Euler, es que coseno de i más i seno de i. Entonces, e a la z, que es mi función exponencial, que es igual a u más ib, es igual a e a la x, coseno de i más i e a la x, seno de i. Entonces tengo mi u de xy y mi b de xy. ¿Sí? Perdón. Entonces tengo mi función exponencial e a la z en términos de su parte real y su parte imaginaria. Acá, las propiedades que vieron en variable real. E a la z1 por e a la z2 es igual a e a la z1 más z2. E a la z elevado a la a va a ser igual a e a la a por z, con a mayor o igual que de los exponentes. Acá, e a la z, y eso no hay... A ver. ¿Y eso cómo lo demostramos? Recuerden, tengo el módulo y e a la z es e a la x más i, ¿sí? Y esto es igual a el módulo de e a la x, factor común del coseno de i, o yo creo que les conviene más ponerlo en e al coseno de i más i, e a la x, seno de i, ¿sí? Módulo. Y este módulo a qué es igual. E a la x
E a la X coseno de I más I por E a la X seno de I, ¿a qué es igual ese módulo? De I al cuadrado más E a la X seno de I al cuadrado. Saco factor común E a la X al cuadrado, me queda coseno cuadrado de I más seno cuadrado de I, que ya saben es 1, y me queda la raíz cuadrada de E a la X al cuadrado. Se simplifica y me queda que es E a la X. ¿Sí? Ya se cumple esta relación. E a la Z es distinto de 0 para todo Z. Nunca toma valor 0. ¿Sí? Porque E a la 0 que es igual. E a la Z, si Z vale 0, 1. E a la 0 que es 1. ¿Sí? Y nunca toma el valor 0. Por eso E a la Z es distinto de 0 para todo Z. Y esto, el argumento de E a la Z, o sea, I es igual, es el ángulo, ¿sí? Entonces difiere en 2 capi, o sea que es igual a I más, perdón, que el exponencial es periódico, o sea que se repite cada 2 pi, que es algo que no, el exponencial real no tenía eso. Acá no, acá el exponencial complejo es periódico, y de periodo 2 pi, ¿sí? Bueno, después vamos a volver sobre el exponencial, ¿no? Para poder graficarlo. Vamos a otra función, al logaritmo. Decimos que W es igual al logaritmo de Z si solo si E a la W es igual a Z. Entonces, recuerden, W es complejo, una función compleja es U más IB. Entonces es E a la U por E a la IB. Y Z yo lo puedo representar con su módulo y por E a la Itita, ¿sí? Ahora, ¿cuándo dos complejos son iguales? Cuando son iguales, en este caso, E a la U, su parte real, E a la U, que va a ser igual a ¿quién? A R. Entonces, despejo y me queda que U es igual al logaritmo natural de R, que es el módulo de Z. Vamos a la parte imaginaria. E a la IB es igual a ¿qué? A E a la I tita. Entonces, ¿qué significa? Que B es igual a tita, ¿sí? Que recuerden que difieren en 2 capi, o sea, va a ser igual a ¿qué? Al argumento principal, donde tita está entre 0 y 2 pi, más 2 capi. Entonces, la función logaritmo de z, que va a ser igual. Parte real, que es U, el logaritmo del módulo de z, más b, que es esto, es decir, a tita sub 0 más 2 capi por i, donde k pertenece a los enteros. Y para distintos valores de k, yo voy a obtener distintas ramas del logaritmo. El logaritmo es una función multivaluada, como la raíz cuadrada. Eso lo vemos en la próxima. Las funciones multivaluadas. Y acá creo que terminamos. No. Esto. Bueno, hasta ahí. Terminamos bastante. Bueno, ahora sí vamos a la práctica. Les voy diciendo, bueno, esto, el punto 11. Tienen que poner en ecuaciones estos gráficos, ¿sí? Encuentra la relación en términos de complejos que definen las regiones representadas gráficamente. Indica para cada caso si corresponde a conjuntos abiertos, conexos o dominios.
En el caso de los conjuntos conexos, decir si son simples o múltiplemente conexos. Por ejemplo, en este caso, esto es una línea llena, ¿no? ¿Cómo lo pondría? Recuerden, esta recta, ¿cómo se escribe matemáticamente la recta? Acá es menos 2, que no lo deben estar viendo bien. Sería x igual a menos 2. Bueno, esa es la recta, ¿no? Pero ¿cómo describo la región? Porque es todo esto. Acá, bueno, se supone que hacia infinito, ¿no? No que pare acá. X mayor o igual a menos 2. O X sea, mayor o igual que menos 2. Y en términos de complejos, los reales mayor o igual que menos 2. bien. O sea, vos dijiste X, perdón, X mayor o igual que menos 2, pero como te pedían en complejos, es la parte real de Z mayor o igual que menos 2. Bien. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo, ¿no? Pero acá fíjense que es línea punteada, va a ser menor. Este es un dominio, el A es un dominio. Recuerden, dominio tenía que ser abierto y conexo. Esto es un dominio. Es abierto. Empecemos por ahí. No sería abierto, ¿no? No, bien, porque es cerrado, menor o igual. O sea, yo tomaría acá un Claro. puntito, yo tengo que tomar un punto sobre la recta, porque la recta pertenece al conjunto. Entonces le hago el entorno y va a haber puntos que van a pertenecer al conjunto, pero puntos que no van a pertenecer, ¿sí? Exacto. Esto es un dominio, no me interesa la ecuación, es un dominio, es abierto y conexo. Sí, profe. Sí, porque como, o sea, no toma la frontera, ¿sí? Porque es menor que esta recta. Entonces, los puntos se acercan tanto como pueden a la recta, pero no la toman. Entonces yo puedo construir un entorno alrededor de ese puntito, sin pasarme, porque la recta no pertenece al conjunto. Y conexo, recuerden, es cuando tomaba dos puntos cualesquiera y los podía unir con una trayectoria, ¿no? Vamos al otro. Acá, ¿cuál es la ecuación? Se supone que el centro sería acá, ¿no? Acá también sería 3. El punto sería 3, 3. ¿Cuál sería la ecuación? Valor absoluto de z menos 3. Igual mayor que 3. No, Menor, ojo, perdón. ¿no? ¿Cuál es el Menor. centro acá? Pongan bien el centro. ¿Cuál es el centro? Sería x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado. A ver, x menos 3 al cuadrado. Más y al cuadrado. No, más y menos 3.
al cuadrado igual Sí. a 9 o 3 al cuadrado. Sí, a ver. Fíjense, va de 0 a 6. Esto es 6. Acá es 3. Tengo 3. El radio entonces es Raíz de 3. bueno, raíz de 3. Pero en complejo, ¿cómo lo pongo? Que recuerden que es en términos de módulo, ¿no? Porque es la distancia al punto tanto es igual a tanto. Chicos, corrijan o no sé, digan algo. Profe, ¿Sí? el radio no sería 9. No, perdón, 3, pero no sería 9 ahí en vez de raíz de 3. No sé, por eso les digo, corrijan si tienen que corregir, pero digan algo, porque no dicen nada. ¿Cuánto vale el radio acá? El radio es 3 y como está Sí, elevado al cuadrado sería 9 o no. Sí, el diámetro es 6, yo me estaba confundiendo. Bueno, el radio es 3, y como acá está elevado al cuadrado, es radio al cuadrado, ¿no? La fórmula, ¿o no? Porque ustedes Sí. tienen x menos x sub 0 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto va al final entonces? ¿Raíz de 3 o 3 al cuadrado? 3 al cuadrado, profe. ¿Qué me dijiste? 3 al cuadrado. Perdón. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, pero yo quiero en complejos, chicos, estamos en complejo, no estamos en análisis matemático 2 o en análisis matemático 1. Estamos en variable compleja. ¿Cómo lo pongo? Recuerden que una circunferencia, ¿cómo lo ponía yo? Era módulo de, si tenía su centro en 0, 0, era módulo de z igual a ¿qué? Al radio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el módulo de z, que era igual a ella, x al cuadrado más y al cuadrado raíz igual a r. Entonces, me quedaba igual a r al cuadrado. Pero ahora yo quiero poner esto, en términos de z. ¿Cómo lo pondría? Profe, puede ser que sea z, módulo de z menos 3 igual a 3. Menos 3, pero te falta, ¿qué te falta? Porque el centro está en 3, 3i, 3 más 3i. Si vos pones z menos 3 módulo igual a 3, creo que me dijiste así, ¿no? Entonces vos fíjate lo que te va a quedar, x menos 3
más i igual a 3 al cuadrado. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta, chicos? Restar Restarme 3 a la parte imaginaria. O sea que va a ser z menos 3i, parte imaginaria, igual a 3. ¿Sí? ¿Está? ¿Por qué? Porque les va a quedar x menos 3, parte real con parte real, más la parte imaginaria, que es y menos 3. Bueno, y esto módulo, ¿no? Igual a 3. Y cuando le saquen el módulo, va a ser la ecuación que tienen acá arriba. Esta. ¿Sí? Bueno, ese es el trabajo que tienen que hacer acá. Acá, ¿cómo les quedaría? Esta sí, ¿cuál es el centro? X. ¿Cuál es el centro de esta circunferencia? 3 y 0. No, 0 y 3. 0, 3. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Se supone que yo lo que quiero poner en ecuaciones es esta parte de afuera, no la parte gris. Lo de adentro no. Entonces, ¿cómo me quedaría? Puede ser que sea módulo de z menos 3i mayor que, bueno, que el radio. Sí, que es 3, ¿no es cierto? Módulo de z menos 3i mayor que el radio, que era 3, ¿no? Sí, porque hasta acá es 3 y esto es 0. Está bien. Esta, recuerda, ¿no? Está entre esta circunferencia y esta circunferencia de la región. Y esta, ¿cómo la van a hacer? Como una unión, ¿no? Una unión de esta circunferencia más la unión de esta circunferencia. ¿Sí? Bueno, vamos a esto, a las funciones de variable compleja. Acá, este ejercicio es para que ustedes vean cómo expresamos las funciones, en este caso 2iz, 2z más 3 más 2i, 1 sobre z, que es la que se llama inversión, y z al cuadrado, que ya lo hicimos, ¿sí? En términos de u y de b. Y se escriben las siguientes funciones complejas como el par ordenado de funciones reales de x e y. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reemplazar z por x más y. Bueno, en cada una, ¿no? Y obtener u y b. Luego, tomar cada uno de estos puntos y obtener los valores. Y les piden que indiquen gráficamente la correspondencia entre los valores de la variable independiente z y la variable dependiente w. Bueno, hagamos esto, 2iz. W es igual a 2iz. Entonces, es 2i por x más i. ¿Sí? ¿Qué me queda? Parte real, ¿qué me queda? Menos 2i. Parte real menos 2i. Y la parte imaginaria más 2xi. Esto es u y esto es b. ¿Sí? Entonces, y les piden que calculen para z igual a 1, para 1 más i, para i menos, para 1, 1 más i. Para z igual a 1, que es un número real,
y para z igual a 1 más i. Entonces, para z igual a 1 no hay problema, yo lo reemplazo acá y voy a obtener que w va a ser igual a, ¿cuánto? 1. W, ¿no? O sea, reemplazo z por 1. ¿Cuánto vale w? Esto es w. 2i. 2i. Ahora, para z1 más i, está bien, lo podrían reemplazar directamente acá y no tiene mayores complicaciones hacer el producto, ¿sí? Pero como tienen acá u y b, podrían reemplazar i, que vale 1 acá, que va a ser menos 2, ¿sí? Más x, que vale 1, que va a ser 2i, ¿sí? Es para eso, o sea, algunas veces, por la función que tienen, en realidad por el dominio, o sea, los valores de z van a necesitar a la función en términos de u y de b, y otras veces no, porque acá es real y bueno, acá bueno, no hay problema, se puede hacer la multiplicación, ¿sí? Después tienen el punto z al z3 igual a i. Ay. Bueno, z, esto es 1, esto es 2, esto es 3, es igual a i. Entonces, w va a ser igual a 2i por z, que vale i. Entonces, esto es igual a menos 2, ¿sí? Y se les pide que lo grafiquen. Es decir, yo tengo el plano z, donde tengo el punto i, el punto 1, perdón, que es este, el punto 1 más i, 1 más i, que estaría por acá, y el punto i, que estaría acá. Ay, no me lo quiero tomar. Esto. ¿Sí? Eso sería el punto 1, 2 y 3. Que cuando yo le aplico la función w igual a 2i por z, ¿qué pasa? Con este punto z1 pasa a ser 2i, ¿no es cierto? Entonces, este amarillito pasa acá, a 2i, más arriba, a 2, que estaba en 1. El punto verdecito pasa a ser menos 2 más 2i. O sea, por acá, menos 2 más 2i, me quedaría por acá. Y el punto i, que está acá, pasa a menos 2, acá. ¿Sí? Ustedes fíjense cómo estaban acá ubicados y cómo se ubican acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se produjo? ¿Qué es lo que ven que se produjo? ¿Me pueden decir o no lo ven? ¿Qué se produjo? O sea, por ejemplo, estaba acá el azul. Fíjense y a dónde pasó. Pasó para acá, estaba acá, se agrandó y pasó acá. ¿Sí? El 1 se agrandó porque pasó a 2 y se ubicó acá. O sea, no solamente hubo lo llamamos dilatación, ¿sí? En este caso se agrandó, porque pasó bueno, es una forma de decir, ¿no? De 1 pasó a 2, y el punto que estaba en i pasó a menos 2. Sino que también, ¿qué sufrió? Porque si estaba acá y pasa para acá, ¿qué sufrió?
Una rotación a 90 grados. Bien, porque todos rotan, fíjense, ¿ve? Y este pasó para allá. Y por supuesto se agrandó. ¿Pero por qué? Porque recuerden que cada punto complejo o cada número complejo tiene que un ángulo, un módulo y un ángulo. En este caso, y tiene un módulo 1 y un ángulo de ¿cuánto? De pi sobre 2. Y z que tiene r y un ángulo tita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que produce la función? A cada valor de z lo rota pi sobre 2 y se dilata en 2. ¿Sí? O sea que si la variable compleja está acompañada de un número complejo, sufre una rotación. ¿Sí? Eso es lo que se pretende que ustedes vean cuando hacen estos, cuando hagan la transformación de estos puntos con estas funciones. En este caso, 2i por z, una rotación de ¿cuánto? De pi sobre 2, que es el ángulo de i. Acá tengo 2z más 3 más 2i. Acá lo que va a sufrir es una traslación. Se trasladan los ejes. Acá 1 sobre z es lo que se conoce como inversión. Y bueno, y acá z al cuadrado, el ángulo va a sufrir una rotación, va a ser 2 veces tita. Eso es lo que se busca que vean con estos puntos, para entrar al tema de transformación, o sea, qué es lo que producen las funciones a los dominios en z. ¿Sí? Bueno, acá lo que se les da es una serie de puntos y la variable exponencial. Y también lo mismo, para que vean qué es lo que pasa con estos puntos. Bueno, esto lo tienen que escribir a la función exponencial en términos de a más ib. Bueno, esto ya lo demostramos, les falta esto. Esto, chicos, esto es resolver la ecuación, ¿no? O sea, e a la z igual a 1 más i. Y esto serían las funciones las funciones trigonométricas. En el caso de las funciones trigonométricas, a ver, esperen. Chicos, en el caso de las funciones de variable compleja, por ejemplo, bueno, acá tenemos una función lineal de z más c, donde b y c son números complejos, ¿no? Tenemos la función entera, la función polinomio de z, que es esta expresión es la misma que en variable real, donde a sub 0, a sub 1, a sub n son números complejos, ¿no? Después tenemos, bueno, esta es la función exponencial, que ya la vimos, y las funciones trigonométricas. En este caso, en el caso de variables complejas, las funciones trigonométricas se obtienen a partir de los exponenciales. Por ejemplo, yo tengo que e a la i tita, por la fórmula de Euler, es coseno de tita más i seno de tita. Y e a la menos i tita es igual a que al coseno de tita menos i seno de tita. Entonces, sumando y restando estas dos expresiones, yo voy a obtener que el coseno de z es igual a ¿qué? A e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Y el seno de z es igual a e a la z menos e a la menos iz sobre 2i. Ustedes fíjense que acá en variable compleja definimos las funciones trigonométricas a partir de los exponenciales. Y en este caso, por ejemplo, una característica es que el coseno y el seno no son funciones acotadas en variable compleja, que sí en la variable real.
¿Sí? A ver, espera. Y bueno, el resto de las funciones trigonométricas se definen a partir del seno y del coseno, ¿no? Acá tiene la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Y las fórmulas usuales para las funciones trigonométricas de variable real siguen siendo válidas. Lo mismo que los ceros de las funciones, el seno y el coseno tienen los mismos, el seno y el coseno de z tienen los mismos ceros que en la función real. Por supuesto vale la relación trigonométrica fundamental, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si ustedes quieren escribir la función seno, el coseno, encontrar su parte real, o sea, su u más la función b, se tiene que trabajar con la expresión de los exponenciales, y acá tienen x reemplazan z por x más y es trabajarlo, y llegan a esto, que el coseno de z es igual al coseno de x, coseno hiperbólico de y, menos y, seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. Y de la misma manera para el seno, ¿no? O sea que si ustedes tendrían que calcular el coseno de 1 más y, utilizan esta expresión que va a ser el coseno de 1 más el coseno hiperbólico de 1 menos y seno de 1 por el seno hiperbólico de 1. Y obteniendo esos valores voy a obtener el coseno de 1 más i, por ejemplo. ¿Sí? Porque no asumen los mismos valores, ¿no? Esta es la otra, no. Bueno, y en el caso de las hiperbólicas complejas, en este caso z es real. Y son similares a las reales, al coseno hiperbólico de x y al seno hiperbólico de x. ¿Sí? No, y esto ya lo vimos. Bueno, volvamos a la práctica. Sí, porque, bueno, acá a veces les pide seno de z que lo expresen en términos de u más i b. Y acá está la definición del seno. Y del coseno hiperbólico está acá. Que tienen que hacer ese trabajito. Para después obtener que 1 menos 2i y el coseno hiperbólico de 2 más i. Y si no, van no les digo a la biblioteca, entran a internet y la fórmula esa ya está calculada. Yo se las mostré, pero era para que ustedes practiquen, nada más. Bueno, y este es el logaritmo y se les pide que calculen ese logaritmo. Aplican la fórmula que vimos y calculan el logaritmo de z1 y de z2. ¿Sí? Hasta acá la clase. Terminamos, vamos bastante rápido.